Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy su anfitrión y gurú del chisme turco. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con la energía a tope y listos para sumergirnos en el drama, porque hoy, amigos míos, tenemos un tema que quema. Prepara tus palomitas, porque vamos a adentrarnos en el fascinante y a veces turbio mundo de las series turcas, esos dramas que nos cautivan y nos hacen sentir todo tipo de emociones, desde la alegría desbordante hasta la tristeza más profunda. Y en el centro de nuestro análisis, un triángulo amoroso que ha sido el plato fuerte de la farándula internacional, el de Hande Erçel, Kerem Bürsin, y la gran pregunta, ¿quién es la tercera en discordia? Sí, señores, vamos a desentrañar el misterio que ha mantenido a los fans en vilo. Antes de empezar a desmenuzar este jugoso cotilleo, quiero recordarles algo esencial: si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es gratis y es la mejor forma de unirse a nuestra comunidad de amantes de las series turcas. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Aquí, en este canal, les traigo la información más fresca, los chismes más jugosos y los análisis más detallados sobre sus series y actores favoritos. Y si ya son parte de la familia, muchas gracias por estar siempre aquí. Sus comentarios, su apoyo, sus teorías y especulaciones, todo eso me impulsa a seguir creando contenido. Y ahora sí, vamos al grano. ¿El triángulo amoroso Hande Kerem quién? Esa es la pregunta que ha resonado en las redes sociales, en las revistas de espectáculos, en los foros de fans y, por supuesto, en nuestras mentes de fanáticos. Para aquellos que no estén tan familiarizados con este tema, permítanme refrescarles la memoria. Hande Erçel y Kerem Bürsin son dos de las estrellas más brillantes de Turquía. Protagonizaron juntos la exitosísima serie Love is in the Air, un melodrama romántico que conquistó corazones en todo el mundo, especialmente en Latinoamérica y Europa. Durante la filmación de Love is in the Air, la química entre Hande y Kerem trascendió la pantalla y se convirtió en una realidad. Se enamoraron, se mostraron públicamente como pareja y se convirtieron en una de las parejas más queridas y mediáticas del mundo del entretenimiento. Parecía que todo era perfecto: el amor, el éxito profesional, una conexión innegable, un cuento de hadas moderno. Pero como en toda historia que se precie, siempre hay sorpresas. La relación entre Hande y Kerem fue, en definitiva, un huracán mediático. Los paparazzi los perseguían a todas partes, sus fans soñaban con ellos, compraban todo lo que patrocinaban y, en cada aparición pública, generaban una expectativa inmensa. Fotos, vídeos, entrevistas. Todo era material para alimentar la pasión de los seguidores. Y como suele ocurrir en el mundo de la fama, la presión era constante. Hasta que las cosas cambiaron. Los rumores de separación comenzaron a circular con fuerza. Primero pequeñas insinuaciones, luego noticias más contundentes. Los medios de comunicación turcos y de todo el mundo comenzaron a especular sobre las posibles causas de la ruptura. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esta pareja aparentemente perfecta estaba a punto de romper? Y aquí es donde entra en juego nuestra protagonista, la tercera en discordia. ¿Quién es esta misteriosa mujer que, según algunas fuentes, pudo haber sido el detonante de esta separación? A lo largo del tiempo se han mencionado varios nombres, pero hay uno que resuena con más fuerza, uno que ha sido el foco de las mayores especulaciones: Demet Özdemir. Sí, la protagonista de Erkenci, otra serie turca que conquistó audiencias de todo el mundo, y que también es muy querida por el público latinoamericano. ¿Por qué Demet? ¿Qué hacía su nombre en este laberinto amoroso? Bueno, las teorías son diversas y, como siempre, hay que tomar todo con pinzas, porque este mundo es complicado, como ya hemos dicho. Una de las razones más mencionadas y que más morbo generó en su momento, es que Kerem Bürsin y Demet Özdemir compartieron algunos proyectos publicitarios. Se dice que la química entre ellos era evidente, que las miradas, las risas, la complicidad se notaban en cada sesión de fotos y en cada grabación de los anuncios. Incluso algunos testigos afirmaron que la conexión era tan fuerte que generó cierto malestar en Hande Erçel. Ojo, esto no es una confirmación, sino lo que se rumoreaba en los pasillos de las productoras y en las redes sociales. Pero como bien sabemos, el rumor muchas veces se convierte en verdad en el mundo de la farándula. Por otro lado, también hay que considerar que el mundo de la farándula, el de las celebridades, es un mundo explosivo. El contacto constante, las largas jornadas de trabajo, la presión mediática, el tener que estar siempre perfectos ante las cámaras, la exposición continua,
los rodajes en locaciones exóticas. Todo eso puede generar situaciones complejas, intensas, propicias para que surjan nuevos romances. Para que las relaciones se compliquen, para que las emociones se mezclen. Y en ese contexto cualquier roce, cualquier mirada, cualquier gesto puede ser malinterpretado y convertirse en el combustible perfecto para un escándalo. Pero para ser justos también debemos tener en cuenta que Demet Özdemir, como profesional, siempre ha mantenido un perfil bajo en cuanto a su vida personal. No es de las actrices que buscan constantemente la atención mediática a través de polémicas o escándalos. No es de las que dan motivos para que se armen chismes. Siempre ha sido muy discreta con su vida privada, y eso, en un mundo donde la exposición es moneda corriente, es algo que se valora mucho. Además, y esto es importante, después de que surgieran las especulaciones sobre su supuesta relación con Kerem, Demet se centró en sus propios proyectos profesionales y en su relación con Ozan Koç, un reconocido cantante y actor turco. Se casaron con una gran ceremonia, y parecían muy felices, muy enamorados. Pero lamentablemente el matrimonio no funcionó y actualmente se han divorciado. Sin embargo, en ningún momento se relacionó la ruptura de Demet con su ex esposo con ningún rumor de relación con Kerem. Siempre se mantuvo al margen de esa situación. Es importante resaltar que hasta el día de hoy, ni Kerem Bürsin, ni Hande Erçel, ni Demet Özdemir han confirmado públicamente ninguna de estas especulaciones. Lo que tenemos son rumores, especulaciones, interpretaciones, análisis y, sobre todo, la interpretación que se le da a diferentes situaciones. Es importante, amigos, tomar la información con cautela y no dejarse llevar por el sensacionalismo, que es, como ya sabemos, el pan de cada día de los medios de comunicación. Pero como ya hemos dicho, la historia no termina aquí. La separación de Hande y Kerem generó un gran revuelo en Turquía y en todo el mundo. La atención de los medios y del público se centró en ambos actores. ¿Qué harían ahora? ¿Cómo sería su futuro profesional y personal? ¿Quiénes serían sus próximas parejas? Y así, tras la ruptura, cada uno ha seguido su camino, tanto en lo profesional como en lo personal, aunque en el terreno sentimental, las cosas no han sido tan sencillas. Hande Erçel, con su belleza, su talento y su carisma, se ha mantenido activa en el mundo de la actuación, participando en nuevos proyectos. Ha demostrado su versatilidad, su capacidad para interpretar diferentes personajes, y ha confirmado que es una de las actrices más solicitadas y admiradas de Turquía. No hay duda de que tiene un futuro brillante por delante. Kerem Bürsin, por su parte, también ha continuado trabajando en cine y televisión. Ha viajado por el mundo, ha participado en proyectos internacionales y ha seguido construyendo una sólida carrera. En el terreno sentimental, ha tenido diferentes romances, pero ninguno que haya terminado por asentarse. Parece que por el momento está enfocado en su trabajo y en disfrutar de su soltería. La pregunta clave, la que nos hacemos todos, es ¿qué pasó realmente entre Hande y Kerem? ¿Fue realmente Demet Özdemir la tercera en discordia, o hubo otros factores involucrados en la separación? ¿Era un simple rumor? ¿Una estrategia publicitaria? ¿O hubo algo más profundo, algo que solo ellos saben? La verdad, amigos, probablemente nunca la sabremos con certeza. El mundo de las celebridades es un laberinto de información filtrada, de rumores, de especulaciones, de intereses cruzados. Y al final del día, lo único que podemos hacer es respetar la privacidad de cada uno y seguir disfrutando de su trabajo, de su talento, de sus personajes. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvo esta pareja en el mundo del entretenimiento. Hande y Kerem, como pareja, lograron conquistar a millones de personas en todo el mundo. Su química en la pantalla, su conexión, su complicidad, su amor fuera de ella, generaron una conexión especial, una empatía con el público. El público se enamoró de su historia de amor. Y aunque su historia de amor haya llegado a su fin, su legado como pareja de éxito perdura. Siempre serán recordados como los protagonistas de Love is in the Air. En el mundo de las series turcas, los triángulos amorosos son algo común. Son parte de la fórmula que nos engancha, que nos hace vivir emociones intensas, que nos mantiene pegados a la pantalla. Son el ingrediente secreto que hace que estas series sean tan adictivas. Y en el caso de Hande y Kerem, el misterio de la tercera en discordia, solo ha añadido más intriga a su historia. Pero, ¿qué nos dice este triángulo amoroso sobre la naturaleza de la fama, del amor y de las relaciones en el mundo de las celebridades?
Nos dice que nada es lo que parece, que detrás de las sonrisas y los posados hay historias complejas, que las apariencias engañan, que el amor, a veces, es efímero y que la presión mediática puede ser destructiva. Nos recuerda que las personas son seres humanos, con sentimientos, con errores, con aciertos, con debilidades. También nos demuestra que el público tiene un gran poder, que las redes sociales son una herramienta de comunicación y de difusión sin precedentes, y que los fans, con su apoyo, con su cariño, con su pasión, pueden hacer que una pareja sea aún más fuerte o, en el caso contrario, que su relación se vea afectada por la presión. En definitiva, el triángulo amoroso entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y la supuesta participación de Demet Özdemir, es un reflejo de la complejidad del mundo de las celebridades, y de cómo la fama, el amor y la presión mediática pueden ser un cóctel explosivo. Es una historia que nos enseña muchas cosas sobre la naturaleza humana, sobre los sueños, sobre las ilusiones, sobre las decepciones. Así que amigos, hemos llegado al final de este vídeo donde hemos desentrañado el misterio de la posible tercera en discordia en el triángulo amoroso entre Hande Erçel, Kerem Bürsin y, bueno, las especulaciones sobre Demet Özdemir. Hemos revisado los rumores, las teorías, las pruebas, las contradicciones y la falta de confirmación oficial. Hemos analizado el impacto de este triángulo amoroso en el mundo del entretenimiento y en la percepción pública de los actores involucrados. Espero que les haya gustado este vídeo tanto como a mí me gustó hacerlo. Me apasiona este tipo de temas. Me encanta investigar, analizar, debatir y compartir con ustedes mis conclusiones y mis opiniones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet fue la tercera en discordia? ¿Tienen alguna otra teoría? ¿Piensan que todo fue una estrategia de marketing para dar más publicidad a sus proyectos? ¿Creen que algún día sabremos la verdad completa? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas con ustedes. Soy todo oídos. Recuerden que en este canal siempre encontrarán información sobre sus series y actores turcos favoritos. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y no dejar de estar al día con la información. Muchas gracias por estar aquí. Son lo máximo. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más diversión, más análisis y por supuesto, más dramas turcos. Un abrazo enorme. Y hasta la próxima. Adiós.